Así seguimos con la salud y cuando a uno le agarra ese dolor de espalda, no sé si en algún momento que usted dice es que no puedo caminar, prácticamente incapacitante, pero en algún momento se quita. Pero ¿qué pasa cuando ese dolor es profundo, constante y sigue ahí? Parece como oleadas y uno dice, ¿qué será lo que tengo? ¿Qué se debe a este dolor? ¿Será que hay algo de fondo? Bueno, el doctor Edgar Jiménez Macís es neurocirujano y nos explica de esos posibles tumores o hernias que aparecen en la columna. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor. En términos generales, los tumores, bueno, sabemos que tumores hay malignos y benignos. Como mencionó, las hernias las considera uno a nivel de columna un tumor benigno. Pero bien, hay que tener cuidado con los dolores en la espalda, desde el punto de vista de que todos vamos a tener un dolor en la espalda en algún momento de nuestra vida. O sea, de eso nadie se va a salvar. Doctor, pero la pregunta acá es ¿cuándo o qué elementos nos pueden decir a nosotros que es más que un simple dolor de espalda que todos vamos a padecer en algún momento y que puede ser un tumor en la espalda? Sí, exactamente. O sea, por lo frecuente que es, la gente lo menosprecia y dice, me duele la espalda, me tomo algo, se me alivia un poco y al tiempo vuelve el dolor. Cuando ese dolor se vuelve persistente o es un dolor que al inicio era muy suave y después va aumentando y lo va generando cierto grado de incapacidad, o por supuesto si empezamos a sentir hormigueos, ya sea en los brazos, en las piernas, empezamos a sentir debilidad, que eso que hacíamos antes de la taza de café notamos que nos cuesta más levantarla o que el lapicero nos cuesta más agarrarlo para escribir. Todo eso nos tiene que hacer pensar en que algo más está sucediendo. El dolor de espalda o de cuello normal es un dolor por una contractura que me tomé un antiinflamatorio, pasaron 1 o 2 días y estoy haciendo mi vida normal. Y todo bien. Si pasan los días y sigo con molestia y cada vez mi calidad de vida baja y baja y baja, ahí es donde tenemos que consultar. Y sobre todo si agregamos un déficit neurológico, que es lo que nosotros consideramos eso, debilidad, adormecimiento, el dolor muy intenso que ya no nos deje dormir o que nos despierte durante la noche, son datos importantes para considerar que puede existir algo más. Okay. Hay tumores, como les decía, benignos, hay tumores malignos. Dentro de los tumores malignos más frecuentes a nivel de la columna vertebral, lastimosamente son las metástasis. Metástasis son lo de que hay un tumor de mama y produjo una siembra a nivel de columna, o hay un tumor de próstata que también dio una siembra a columna. Esos son los más frecuentes, lastimosamente. Sin embargo, hoy en día la tecnología permite dar un adecuado tratamiento en este tipo de pacientes y sobre todo manejar la parte de dolor que en el tiempo pasado nos acordamos que era tomar morfina y estar incapacitado en una cama completamente. Hoy en día tenemos tecnología que nos ayuda a manejar ese tipo de dolor y sobre todo llevar la calidad de vida de estos pacientes a una mejoría y mejorar la sobrevida también a largo plazo. Doctor, ¿cuáles son las causas o las razones por las cuales aparece ese tumor en la columna? Bueno, como les decía, como lo principal causa son las metástasis, usualmente es una persona que ya tiene un antecedente de un cáncer de mama, un cáncer de próstata, un cáncer de colon, de estómago. O sea, ya con ese antecedente tenemos que todavía tener más cuidado, porque si nos aparece un dolor persistente, siempre pensar en que puede existir una metástasis. ¿Hay posturas o cosas o malos hábitos que propicien o no necesariamente, doctor? No, con respecto a los tumores no. O sea, ya los tumores, desde el punto de vista maligno que estamos hablando más que todo, son aberraciones donde una célula ya se divide mal y se empieza a producir un cáncer. En ese caso, las posturas y todo eso no tienen nada que ver. Incluso la persona que hace deporte y está acostumbrada a ciertos dolores después del ejercicio, ve que esos dolores cambian completamente su patrón, entonces ahí es donde uno tiene que pensar que puede haber algo más. Ahora que habla de esos dolores, doctor, ¿se puede confundir con el latigazo, con algún tipo de molestia común, un tumor que se esconda por ahí, que lo confundamos? Claro, porque hay tumores que tienen diferente grado de crecimiento. O sea, hay tumores que crecen muy rápido y otros que crecen muy lento. Digamos, un meningioma a nivel de la columna puede crecer a lo largo de muchos años hasta que produce síntomas que ya empieza a sentir las piernas débiles. Hay tumores de un crecimiento más agresivo, como una metástasis. Esos tumores pueden crecer en días o en meses. Entonces, el dolor aumenta de forma muy intensa en muy poco tiempo. Y además puede asociar déficit neurológico y todo ese proceso en muy poco tiempo. Entonces, eso es lo que nos hace pensar en que haya una lesión maligna. Después están las lesiones benignas, digamos como lo que usted me mencionó, que ya hernias de disco. Una hernia de disco perfectamente puede dar un dolor semejante, digamos, a un schwannoma, que es un tipo de tumor en la columna. Pueden producir síntomas semejantes. Entonces, por eso es que ahora, hoy en día la resonancia magnética es la que
mejor nos va a ayudar a, digamos, hacer el diagnóstico. Sí. Porque diferenciar una hernia de disco de un schwannoma, esencialmente uno lo hace por estadística y epidemiología. O sea, sabemos paciente joven que hizo un esfuerzo, entonces pensamos en una hernia de disco. Un paciente un poco más añoso que tenga un dolor más crónico, pensamos en que pueda tener una lesión tumoral. Pero, sin embargo, hasta que no tenemos una resonancia magnética, usualmente ese es el que descarta, esa es la que nos ayuda a tomar la decisión si ese paciente necesita una cirugía o no, o si bien sea una lesión benigna o maligna, también del dato de información. Ahora, doctor, una población como los niños, ¿se ven expuestos a este tipo de tumores en columna también ellos? Lastimosamente sí, o sea, tenemos en todas las edades, hemos visto tumores, y por lo general entre más pequeño es el niño, el pronóstico es un poco más reservado, debido a que hay ciertas restricciones a la hora de manejar a los niños pequeñitos. La radioterapia, hay cierta edad donde no se le puede aplicar cierto tipo de radioterapia, que eso con el tiempo ha ido mejorando, ya la calidad de la radioterapia y los tipos de técnicas que se aplican ahora lo van permitiendo mejor. Pero también darle quimioterapia a un niño de 2 años, de 1 año, o sea, son terapias que a veces no tienen el efecto que uno busca. Sin embargo, hay tumores igual, hay tumores muy malos como el osteosarcoma a nivel de columna, que hay que hacer cirugías a veces muy extensas en niños muy pequeños. Igual hay tumores malignos dentro de la columna, hay varias estructuras, tanto la parte ósea como la parte ya propiamente nerviosa. Entonces los tumores hay tanto para la parte ósea como el osteosarcoma, pero también hay intradurales como lesiones, el PINET que llama uno, que es un tumor neuroectodérmico primitivo que causa que el niño vaya teniendo un déficit muy rápido y a veces no se puede resecar completamente. Entonces, si el tumor no se puede quitar completamente, también el pronóstico cambia. Y eso con los niños a veces es muy difícil, porque son muy pequeñitos y durante una cirugía puede ser que haya que detenerla porque el sangrado ya es importante. En ellos 100 cc que sangren, que es muy poquito, ya eso puede hacer que se detenga la cirugía y que no se pueda seguir adelante. Entonces tienen sus cosas buenas y malas los niños. Lo bueno es que se recuperan muy rápido. Uno opera a un niño y al día siguiente ya se quiere levantar de la cama. O sea, es una evolución muy diferente usualmente a los adultos, pero lastimosamente nos toca ver esos casos también. Doctor, tal vez en la parte común, yo llego y me duele un poquito la espalda, me siento una pelotita y ya empiezo yo, ay no, esta pelotita no la tenía, esto me parece extraño, y además empiezo a tomar una postura porque como me duele, entonces empiezo a medio encorvarme. ¿Eso podría ser señal de que algo no anda bien y que sea algo de lo cual debo preocuparme, doctor? Lo que pasa es que eso es lo malo, que la columna disimula muchas cosas. Entonces, eso podría ser una simple contractura. Nada más que si ese dolor pasamos 3 días y ya se quitó, estamos más tranquilos. Pero si tenemos un mes con ese dolor, definitivamente hay que consultar. El problema es que todas los problemas benignos de la columna pueden producirlos también un tumor. Y los tumores, gracias a Dios, son el porcentaje más bajo de lesiones en la columna. Esas pelotitas que sentimos a veces superficiales no son tan importantes desde el punto de vista nuestro, porque es muy difícil que un tumor de columna llegara a sentirlo, digámoslo, a nivel superficial. Ya tendría que ser algo gigantesco que usualmente no vemos. Pero esos síntomas, que el dolor persista, que ya haya adormecimiento, debilidad, eso nos tiene que hacer pensar en las piernas, doctor. Piernas o en los brazos. Nos cuesta ese hormigueo, como el hormigueo. Exactamente, y sobre todo si hay debilidad es un síntoma para consultar inmediatamente. Cuando hablamos de debilidad, ¿qué es, doctor? ¿Que nos cuesta ponernos de pie, que nos cuesta o una debilidad generalizada a nivel, o sea, de nosotros como... La debilidad que generalizada, estamos débiles. Puede ser debilidad generalizada en el contexto de un cáncer, pero cuando es un tumor benigno, usualmente no tenemos esa debilidad generalizada, sino que simplemente la persona empieza a ver que esta pierna le flaquea, o cuando va a subir una grada, si pone la pierna derecha primero, le cuesta subir, pero una de las extremidades se debilita, entonces. Exactamente, o en las cosas habituales, o sea, eso, que uno va a abrir el carro y un día le costó más que abrirlo que otro día. O entonces, la taza de café que usted señalaba. Eso, que ya la ven pesada y se le suelta esa taza de café, ya hay que empezar a pensar en que ese brazo está más débil que el otro. A veces es muy sutil, entonces por eso es mejor consultar en la fase más inicial. O sea, no esperarnos a que ya el brazo no se mueva, sino que si sentimos un síntoma inicial, es mejor consultar. Frente a ese dolor que persiste, claro, mejor consultar. Mejor consultar, doctor, porque si captamos una lesión de estas de forma temprana, el pronóstico y la curación es mucho más fácil para el paciente y para uno, ¿verdad? Ok, doctor, usted ha señalado algún tipo de tratamiento, pero ¿cuál es el proceder? Si a mí me dicen tengo un tumor, hay que operar definitivamente, me toca quimio, me toca radio, ¿qué es lo que procede?
Usualmente la cirugía es lo que uno busca ofrecer como primera opción porque es lo más curativo, lo más cercano a la curación. Más que todo en tumores, digamos, los benignos. Un schwannoma, un meningioma es un tumor de la columna que yo lo quito y el paciente se cura, usualmente. O sea, no hay que darle quimio, no hay que darle radio. O sea, solo a través de la operación, doctor. Exactamente. Y ahora hay técnicas de cirugía mínimamente invasiva, donde son incisiones muy pequeñas en la columna que ayuda a que el paciente se recupere rápidamente. Si el tumor no es benigno, si estamos hablando de una metástasis o de un tumor maligno a columna, ya ahí es otro problema. Ahí algunas veces uno prefiere dar radioterapia, o sea, todo va a depender de la edad del paciente, el estado del paciente, la comorbilidad, que sea hipertenso, diabético, que tenga problemas cardíacos. Todo eso hace que uno considere que la cirugía, si no es curativa, entonces uno tiende a ofrecer radioterapia, quimioterapia, como más que todo mejorar calidad de vida en ese paciente. Entonces son dos poblaciones diferentes. Doctor Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos y por descartar también, porque a veces a uno le duele mucho la espalda y sencillamente lo descarta, y así hay que estar atentos a esos síntomas. Por supuesto. Muy amable.